1, versículo 5. Mateo capítulo 1, versículo 5. Va a ser una palabra muy maravillosa, una palabra tan excepcional para nuestra vida, que tiene que ver con nuestro llamado, con el propósito por el cual Dios nos mandó a hacer, nos mandó a esta tierra. Yo le quiero comentar algo antes de hablar la palabra del Señor. ¿Cómo usted sabe para qué se utiliza un refrigerador? ¿Cómo usted sabe para qué se utiliza el refrigerador? ¿Para qué? ¿Y cómo lo supo? Si usted viviera en el medio de un campo y alguien le trae ese aparato, ese frío, ese refrigerador, ¿qué usted hiciera? A lo mejor usted lo dice, bueno, esto hará música, ¿qué hará esto? No conocen, no saben para qué se utilizará, sino el manual del creador dejó un manual que le dijo, el propósito de esto es congelar, es refrigerar, es guardar, es hacer todo esto. Entonces hay un manual por lo cual usted y yo sabemos cuál es el propósito de cada cosa. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuándo sabremos nuestro propósito en esta tierra si no le preguntamos a quién? A nuestro creador. Entonces, si no le preguntamos a quien nos creó, pues no sabemos cuál es nuestro propósito. Aquí estamos en la tierra, entonces. Pero sí, nuestro creador nos dejó un propósito y nos dejó un llamado a cada uno de nosotros. Lo que pasa, vamos a estar viendo en esta tarde, es que muchas veces el enemigo nos confunde. Y antes de llegar al título que quiero comenzar y hablarle en esta tarde, quiero hablarle de unas mentiras del enemigo. Primera mentira que quisiera hablarle. Muchas personas de afuera piensan que los que vienen a la iglesia son perfectos. ¿Escuchó eso? Muchas personas piensan que usted y yo venimos a la iglesia y que no pecamos, que no fallamos y que somos perfectos. Entonces una mentira del diablo es, yo no voy a la iglesia porque ahí son todos hipócritas o porque ahí hacen esto, hacen aquello. Pero esa mentira es una justificación que usan las personas para no venir a los pies de Cristo. Entonces esa es una de las mentiras que utilizan, porque creen que la iglesia es para gente perfecta. Erróneo, eso lo piensan los de afuera. Y otra mentalidad dice, yo voy a la iglesia cuando deje de hacer esto y deje de hacer aquello. ¿Escuchó esa mentira? Muchos dicen, cuando yo deje de fumar, yo voy a la iglesia. Cuando yo deje de tomar, voy a la iglesia. Y le comento algo, ¿qué entienden como iglesia? ¿Qué entendemos? Entonces, si usted está enfermo, ¿usted espera estar sano para ir al hospital? Bueno, si hay que son especiales si lo hacen. Todo el mundo, cuando está enfermo, ¿qué dice? Voy al hospital. Entonces, no espera ser sano antes de llegar al hospital. Porque el hospital, ahí hay un diagnóstico, cuál es tu enfermedad, y ahí se va a tratar tu enfermedad. Entonces, la iglesia es así. La iglesia es como un hospital. Por eso te dice, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. He llamado a pecadores al arrepentimiento. No he venido a buscar sanos, sino enfermos. Y todos nosotros siempre hemos tenido esta enfermedad del pecado que nos ha comido por dentro. Pero Dios es la solución. Entonces, la iglesia no es mentira, no hay que ser perfecto. No hay que dejar de hacer esto ni aquello para venir a los pies de Cristo. Si no estás en la iglesia y si no estás recibiendo la palabra del Señor, ¿cómo te vas a sanar? ¿Cómo vas a enderezar? ¿Cómo vas a dejar de hacer aquello? ¿Vas a dejar de hacer esto? Entonces son mentiras que el enemigo ha utilizado para que no llegue el evangelio a la vida de las personas. Entonces, pero hay otras mentiras. ¿Qué pasa con nosotros que estamos aquí? ¿Por qué no servimos al Señor? Entonces, primeramente vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Mateo 1:5. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Y el versículo 6, Isaí engendró al rey David. Hasta ahí quiero dejarlo. Solamente quiero decirle algo. Ahí está hablando de la genealogía de Jesucristo, de la descendencia de Jesucristo. Entonces, una de las mentiras que a veces tiene el enemigo es, yo estoy mal, yo hago esto, yo vengo del mundo, yo he hecho esto y he hecho aquello. Entonces yo no tengo condiciones para poder cumplir el propósito. Yo no tengo condiciones para poder servir al Señor. Yo no tengo condiciones para poder hacer esto y aquello. Y Dios trabajaba en mi mente, y el título del mensaje que ha trabajado en mi mente es este: Dios quiere usarte para su gloria. Amén. Dios quiere usarte para su gloria, pero puso una coma. Y la coma que está ahí, no sé si alguien lo pongan los muchachos, en esa coma dice, sin importar quién eras antes de conocerle. ¿Escuchó? Sin importar quién eras antes de conocerle. Ahí está la otra mentira. El enemigo cree
y nos mete esa mentira cuando venimos de un mundo lleno de pecado, cuando hemos hecho cosas malas, que venimos a la iglesia y es solamente para sentarnos, que se acabó, que no hay propósito, que no podemos servir al Señor porque por los requisitos, porque nosotros mismos nos ocupamos de esas cosas. Dice, a Dios no le interesa lo que tú hayas hecho, a Dios no le importa lo que tú hayas hecho atrás. Dios me premió a mí, a Dios no le importó lo que yo había hecho atrás. Me dio una esposa que nunca había tenido novio, me privilegió y yo le caía atrás a todo el mundo en la discoteca. Lo que te quiero decir es, les digo esto porque Dios tiene un privilegio de un vertedero, de ahí, de un vertedero, ¿conocen? Un basurero, puede sacar un diamante, no importa cuál haya sido tu estilo de vida anterior. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dile que está a tu lado, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito, hermano. No te preocupes por nada. A Él no le interesa que tú eras antes de conocerle. Pero muchas veces hay una mentira que nos cae a nosotros. Y esta mentira viene aquí, está en Primera de Pedro, que diga en Lucas 5:8. En Lucas 5:8, no sé si estará por acá, si lo podemos buscar, si no entonces, Lucas 5:8 dice acá, si quieren pueden buscarlo conmigo. Yo no me lo sé la historia, pero quiero leérsela. Lucas capítulo 5, versículo 8. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Todos conocen la historia de Pedro? ¿Qué sucedió? Pedro lo vio, no había pecado en toda la noche, había hecho maravillas, pero no había caído un pez. Se encuentra con el Señor y el Señor le dice, van adentro, tira la red más allá. Y Pedro dice, bueno, es que hemos estado pescando, quizás hemos tirado la red en todo eso y no hemos agarrado un pez. Pero como tú lo dices, Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Aleluya, amén. Esa es la obediencia. Pedro dijo, no había tenido una experiencia con el Señor, solamente rápidamente o mar adentro, tira la red y ya sabe lo que sucedió, la pesca milagrosa. Pero cuando sucede esta pesca milagrosa en la vida de estos pescadores, ¿qué le pasa a Pedro? Pedro mira al Señor y le dice, yo no sé si sería esa tu reacción igual que Pedro, pero Pedro mira y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Usted haría eso, hermano? ¿Sabe cuál fuera mi reacción? Quédate aquí, Señor, que nos vamos a volver ricos. Chicos, que ahora vamos a pecar más. Sin embargo, a Pedro lo agarró la culpa y dijo, este es un hombre santo, mira todo el milagro que acaba de hacer. Yo no soy digno de estar al lado, pero si el Señor vino a él, el Señor le dice, a veces nosotros en la iglesia nos agarran la culpa. Si fallamos, entonces viene y dice, ay, es que yo fallé, hice esto, aquello, pues yo no puedo hacer esto. Error. Dios no se acuerda de tus pecados, hermano. Dios está ahí para sanarte. Dios lo borra. Nosotros nos acordamos más que Él. Nosotros nos acordamos más que Dios de nuestros pecados. Dice, no te agarren la culpa, hermano. Por lo que hayas hecho, ven a los pies del Señor. Arrepiéntese, Dios te va a usar poderosamente. ¿Por qué le narraba la parte acá? Que lo vamos a estar viendo de Rahab, que lo estoy dejando ahí. Pero en el versículo, Isaías capítulo 43, versículo 25, dice, Isaías capítulo 43, versículo 25, dice que Él borra, no sé si tenemos la oportunidad de verlo acá, Isaías capítulo 23, 43, versículo 25. ¿Tenemos, hermano, oportunidad de ponerlo? Ahí está. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor no se acuerda de lo que hayamos hecho malo, hermano. El Señor está ahí presto para perdonarnos y para limpiar nuestro pecado. Nosotros somos los que nos recordamos muchas veces de lo malo que hicimos. A veces nosotros queremos servir al Señor, tenemos un propósito en la iglesia. Usted está aquí con un propósito. No es para que se quede sentado hoy. Usted tiene un don, tiene un ministerio, tiene un llamado del Señor. Entonces, que no lo agarre la culpa como Pedro. No, yo no puedo, no tengo condiciones. Muchas veces en la iglesia de Cuba, no sé si pasa aquí, cuando se leía este verso que el hermano Franco estuvo leyendo, muchas personas no pasaban, de 100 gente pasaban 20 a tomar la Santa Cena. Diciendo, ¿y esto? ¿Qué cosa? ¿Cómo es? Entonces, cuando le preguntaba, decía, ay, que por la mañana discutí con mi esposa. Y hermano, el enemigo es tan... Entonces, si viene Cristo, te queda.
Entonces, no, ¿para qué está el Señor? Ahí está para arrepentirnos, para no acordarnos, Señor, perdóname, límpiame. Y ahí uno se examina, como dice, y tú te puedes examinar y arrepentirnos, pero que no te agarre, que el enemigo no ponga la culpa en ti, porque esa culpa te va a llevar por un mal camino y no va a dejar ser quien Dios quiere que tú seas. Eso es lo importante que debemos hacer. Y ahí, entonces, quiero venir al versículo que estuvimos leyendo al principio, que está en Mateo 1, 5, dice: Salmón engendró de Rahab. ¿Quién era Rahab? Oh. Mire, hermano, los hombres tienen muchos pecados graves. Hay muchos pecados gravísimos en nosotros, muchísimos. Pero cuando vamos a la historia de las mujeres, hermano, también tienen pecados duros. Y uno de los pecados más fuertes es ser prostituta. Es ser prostituta. Eso conlleva muchas cosas: ruptura de matrimonio, a tener relaciones con hombres. Eso conlleva muchas cosas. Ustedes conocen mucho la historia. Pero lo que me impacta de esa historia, hermano, ¿sabe qué cosa es? ¿Sabe qué cosa es? Que dice acá: Rahab engendró a Boaz. Salmón era uno de los espías que fue a Jericó. Recuerda que Rahab era la ramera de Jericó, era quien se acostaba con todo el mundo, tenía esa historia, pero escondió a los espías. Ustedes conocen más o menos la historia. Ahí Dios la rescata, le hace una promesa, conocen todo. Cuando viene la toma de Jericó, ella es rescatada porque guardó a los espías. Pero uno de ellos, el espía que fue Salmón. Y Salmón conoció a Rahab. Entonces Rahab fue salva, fue al campamento de Israel, mientras que todos los de Jericó perecieron. Pero dice: Rahab engendró a Boaz, Boaz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, Obed a Isaí y Isaí a David. Escuche bien, David era hijo de Isaí, ¿correcto? Dice, y nieto de Obed, ¿correcto? Vamos a decir, si en Cuba se nace igual que acá, bisnieto de Boaz, que Boaz era el hijo de Salmón y Rahab, ¿conocen? Entonces, es bisnieto, se conoce así. Y entonces, David era tataranieto de Rahab. Hermano, la genealogía de Jesucristo, saben que viene por esa serie y viene a través de David. David fue un gran rey, extraordinariamente, pero Jesucristo salió de esa genealogía, y dentro de esa genealogía había una ex prostituta. Duro, es duro. Cuando tú analizas el caso y dices: Señor, ¿tú puedes usar a una ex prostituta? ¿Tú puedes usar a alguien que haya pecado gravemente? Sí, hermano. Sí, Dios no se acuerda de tus pecados, lo entierra en lo profundo del mar. Nosotros somos los que estamos a veces juzgando y atacando por lo que hicieron tiempo atrás las personas. Dios te perdonó. A veces Dios perdonó a las personas y nosotros llevamos jugando las 10 años y la persona está, Dios lo perdonó. Y ahí está el problema. Te vas a meter en problemas si te empiezas a jugar personas que Dios la perdonó y quizás tú no lo sepas. Lo que te quiero decir es que a esa persona que Dios le perdonó, Dios quiere usarte para su gloria, sin importar lo que tú eras antes, sin importar lo que tú hayas hecho hoy. A Él no le importa, lo que le importa es que tú te arrepientas. Y vamos entonces ahí a Salmo 51, versículo 1 al 4. ¿Quién era el rey David? Un rey extraordinario. ¿Quién ungió al rey David? Cuando vemos la historia, un niñito que pastoreaba ovejas, pero Dios le escogió como rey de Israel. ¿Qué hizo el rey David? Destruyó a Goliat, hizo obras extraordinarias. Fue así. Pero ¿qué sucedió con el rey David? Entonces, ¿cree que porque tener un liderazgo, cree que por ser alguien, cree que tú no vas a caer? ¿Cree que no vas a tener el momento de tropezar? David cayó con la esposa de Urías, y cuando vemos la historia, ahí lo mandó a asesinar porque lo puso en la primera línea de batalla. Conoce todo lo que sucedió con David. Pero ahí está el problema. ¿Qué pasó? Y ahí me metí con el Salmo, lo pueden estar buscando. En el Salmo 51, y aquí está la clave. David nos enseña la clave. Del 1 al 4 dice acá: dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ese salmo nos habla del arrepentimiento de David. O sea, aquí está el secreto de nosotros. ¿Usted quiere ser usado por Dios?
Usted quiere que Dios te use, que Dios te bendiga poderosamente, que tú puedas cumplir con el llamado que Dios te, el propósito que usted tiene ante los ojos del Señor. ¿Usted sí o no? Amén. ¿Usted quiere? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Cuando usted falle, porque todos no estamos diciendo que podemos caer, cuando usted caiga, usted haga lo que hizo David. Fue y dijo: Señor, ten piedad de mí. Perdóname, límpiame. Más adelante dice: lávame con hisopo, límpiame más y más de mi maldad. Y muchas cosas que David habla en el Salmo 51. ¿Sabe cómo fue llamado David? El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe lo que sucedió a David? Muchísimas cosas. Por el pecado, su hijo Absalón pues estuvo con todas las esposas. ¿Y sabe todo lo que sucedió con David? Todas las consecuencias. Tuvo consecuencias. Tenemos consecuencias por lo malo que hacemos, ¿sí o no? Amén. Vamos a tener consecuencias. El problema está en que si no te arrepientes, ahí las consecuencias van a ser peores. Porque si tú confiesas los pecados y te apartas, alcanzas la misericordia de Dios. Entonces, Dios quiere usarnos, pero no estamos exentos de fallar. Pero sí podemos aprovechar el momento cuando fallamos y venimos a los pies de Dios: Señor, perdóname, límpiame. Y Dios quiere usarte, hermano. A Dios no le interesa, entonces no se preocupe por si fallaste hace 3 días o hace 4 días. Usted tiene que pedir reconciliarte con el Señor. Tiene que pedirle: Señor, perdóname, límpiame cada día más y guárdame. Amén o no amén. Dios no le interesa tu condición, hermano. Dios no le interesa lo que hayas hecho antes. A Dios no le interesa. Dios ha usado gente que ha matado, asesinos, drogadictos. Dios ha usado muchas personas que lo han transformado. Si no, busque la historia de la escolta de Pablo Escobar Gaviria para que vea la historia de la escolta de él. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Una historia muy bonita. Lo que quiero comentarle es que a Dios no le interesa lo que tú hayas hecho. A Dios lo que le interesa es que tú te arrepientas y vengas a sus pies y dices: Señor, yo quiero cumplir tu llamado, yo quiero cumplir tu propósito. Por lo tanto, aquí está mi vida. Perdóname y límpiame cada día. Eso es lo importante. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 58. Hechos 7, 58. Si el hermano no lo puede poner. Hechos 7, 58. Hechos capítulo 7, gloria al nombre del Señor. Dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién era Saulo? Oh, ya conocen a Pablo, ¿no? Perfecto. ¿Quién era Saulo antes? ¿Quién era Pablo antes? Era Saulo. ¿A quién echaron a los pies de Saulo? A Esteban. ¿Saben qué le hicieron a Esteban? Uno de los discípulos del Señor. Lo mataron a piedra, hermano. ¿Tú sabes lo que es recibir piedra? Que te caigan a piedra. Esa era la manera de ejecutar a los cristianos. Y a Esteban lo estaban apedreando por predicar el evangelio de Cristo. ¿Y sabe quién buscaba la orden y daba la carta para apedrear y para que mataran a los cristianos? Saulo. Saulo, ese gran Pablo que tenemos, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento más. Entonces, lo que quiero decirles es para que vean historias de la Biblia de gente que no fueron buenas, que no hacían lo correcto, pero sí se dispusieron, tuvieron encuentro con el Señor y Dios los usó poderosamente. No importa lo que nosotros hayamos hecho ni lo que estemos haciendo, lo que importa es que tengamos un corazón listo y dispuesto a servir a Dios y cumplir con su llamado. Entonces, en Hechos capítulo 9, versículo 20, en lo adelante, quiero que lo lleven, que tengan esta imagen, donde a los pies de Saulo tiraron a Esteban. Él autorizaba a que mataran a piedra a los cristianos. Ya conocen la historia entonces parte de la historia de Pablo. Y ahí en el capítulo 9, de Hechos, capítulo 9, versículo 20, pero bueno, más adelante dice, Pablo en el capítulo 9 dice: Saulo, Saulo, versículo 4, vamos a leer el otro versículo después. ¿Por qué me persiguen? Él tuvo un encuentro con el Señor y ahí se encontró caminando, el día que acababa se encontró con el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? Y él no sabía quién estaba hablando. Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Es decir, que usted coge una punta afilada y usted empieza a darle, golpearle una punta afilada. ¿Para quién es el golpe? Para uno, de otra persona. Y tuvo un encuentro con el Señor y ahí cayó en tierra, porque se encontró con el Rey de Reyes y Señores. Lo importante que vemos aquí es que quien pelee con nosotros pelea con Cristo. Quien pelea con nosotros pelea con el Señor. Dios siempre va delante de ti y te va a ayudar y te va a fortalecer. Analiza eso, hermano. No importa que te diga, que te juzgue por el pasado que hayas tenido. Dios no te juzga. Dios quiere bendecirte y usarte.
La iglesia necesita esto en estos tiempos. Entonces, versículo 20 y 22 dice acá: Saulo predica en Damasco. Recuerden que estamos en capítulo 9, ¿no? ¿Lo tienen en la Biblia? Capítulo 9. Leímos el versículo 5. Vamos al versículo entonces 20 de ese mismo capítulo. Dice: y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Escuchó? Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Te imaginas? Dice: ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Escuchó? Era Pablo. Dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos porque moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Miren, hermano, de dar carta para que mataran a los primeros cristianos, de dar carta para que apedrearan a los cristianos, automáticamente a predicar el evangelio que esos cristianos estaban predicando. Entonces, ahí viene un contraste. A veces nosotros, si Pablo llega y dice: oh, si yo ayer le estaba dando carta y los asolaba a ellos, yo no puedo cumplir con esto que está haciendo. No, ahí está el problema que a veces tenemos mucho. Tenemos un encuentro con el Señor y nosotros tenemos que meternos 10 años en la iglesia para cumplir el llamado y el propósito. Dios usó de una prostituta, sacó la genealogía de Jesucristo. De una prostituta, que es algo horroroso, como podamos llamarle en el nombre, nada más lo dice. Pero a Dios no le importa lo horrendo, lo que hayamos hecho. A Dios lo que le importa es que nos arrepintamos y reconozcamos de que Él es nuestro Salvador, de que Él nos limpia y nos guarda de todo pecado. Entonces, Saulo no le importó el estar dándose, cuando él se encontró con el Señor, a él no le interesó, no dejó de hablar del Evangelio de Cristo, porque ayer estaba dando esa carta para que lo creyeran. Él dijo: yo voy a hablar quién es Jesucristo. Y la gente decía: pero ayer quería matarlo. ¿Te imaginas? Y ahora mira lo que está haciendo. Entonces, lo que quiero llamarle, hermano, a reflexión es que a Dios no le interesa. Dios necesita. Uno de los problemas más grandes que teníamos nosotros en la iglesia era que nosotros éramos el hombre orquesta y la mujer orquesta. No, gracias a Dios tuve una mujer que se defiende, como decimos nosotros en Cuba, de una manera extraordinaria. Dios me puso el complemento, porque te imaginas que yo tuviera que cantar las alabanzas. No, la gente se iba a la iglesia. La gente que viene por oír la música, imagínense si me oye a mí, se iba. Entonces, naturalmente Dios preparó a mi esposa, dijo: bueno, ella va a cantar. Ahí estuvimos cerca, bueno, me imagino que debo haber tenido unas casi 800 predicaciones en un año. ¡Aleluya! En Cuba es parecido a la tradición de nosotros en nuestros países, era martes, jueves, sábado, domingo, martes, jueves. Entonces, todo nos tocaba a nosotros. Así nos pasamos mucho tiempo. Porque es doloroso, hermano. La iglesia somos un cuerpo de Cristo y necesitamos uno de los otros. Y a veces lo que más trabajo nos costó es que se levantaran personas a cumplir el llamado y ayudarnos en ese proceso de llevar la obra hacia adelante. Todos nos pasamos. El pastor Omar no canta ahora, pero yo lo oí cantando en un concierto. Y dice, yo le digo: ¿no te acuerdas cuando estuviste cantando en este concierto? Y me dice: no, pues yo no canto. Y dice: pero ahí estaba cantando porque había necesidad. Lo que quiero llamarle es que uno de las veces, las situaciones que tenemos en la iglesia, una iglesia como la otra que es tan bendecida, tenemos aproximadamente quizás 150 personas. Y hermano, si cada uno de nosotros cumpliera con su propósito y su llamado, muy poco que fuera, si hubiera disposición, miren, hermano, ahí estamos. El pastor que siempre lo dice, que necesita líder. Pues aproveche la palabra que el pastor le está diciendo, la palabra que le estamos diciendo, que necesitamos ayuda, que necesitamos que usted cumpla su propósito y acérquese. Quiero servir. ¿En qué área puedo? ¿En qué área quiero servir? ¿En qué área yo puedo poner mi granito de arena? Pero es importante, y eso nos costaba mucho trabajo, porque las personas querían venir a la iglesia, pero no querían compromiso. Porque decían: ni bautizarse querían, porque sé que se bautizaba, entonces tenían que ir a la iglesia todos los días. Mentira del enemigo. Hay muchas mentiras. La gente le tiene miedo al bautismo y a la Santa Cena. Son las dos cosas que le tienen miedo. Porque si la gente tú me preguntabas a la gente: ¿quieres bautizarse? Y decían: no. Y yo: ¿por qué no? Porque entonces tengo que ir a la iglesia todos los días. ¿Qué cosa? Eso no es así. Se supone que tú tienes que conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que va a hacer tu corazón y te va a decir, te va a incitar, te va a convencer, y tú eres quien va a vivir para Él. No es por una obligación, porque diga: esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo acá. Tú tienes que tener un encuentro con el Señor para poder genuinamente cumplir con tu llamado.
Si no vas a cumplir por alguien que te diga, haz esto, y no porque Dios te está tocando tu corazón. Entonces, hay que estar bien consciente que Dios sea, por eso hay que encontrarse con el Señor, como lo hizo Pablo, tuvo ese encuentro personal con Dios, y Dios tocó su corazón, y ahí genuinamente hablaba del Señor. Como tuvo Rahab tuvo un encuentro personal con el Señor también, cuando vio mira hermano, me imagino cuando es que las cosas del Señor a veces parecen locura. Te imaginas que con 2 o 3 gritos se llevan a caer unos muros, son extraordinarios. Te imaginas cuando Rahab, la única casita que quedó en pie fue la de ella, en toda la, como decimos, en la muralla de Jericó. Entonces, esas experiencias, hermano, la hicieron conocer al Dios verdadero. Yo no sé cuál experiencia has tenido tú, cuál experiencia he tenido yo sí conozco la mía, quizás usted conoce la de usted, pero cada experiencia te acerca más a Dios, cada experiencia te ayuda a encontrarte con Dios, pero no pides esa experiencia, aunque tú hayas caído, aunque tú hayas estado ahí, hermano. Recuerda que el acusador es nuestro enemigo. Los enemigos siempre van a venir acusándonos, siempre usan personas para acusarnos, pero por eso no te quedes sentado. Usted sabe en quién ha creído. Si arrepiéntese, no se meta 10 años para arrepentirse, o vas hasta acostarte y decimos, a veces yo le comentaba a la iglesia, decía, ¿qué hacemos cuando nos levantamos? Oramos. Por la tarde si tenemos hora, y por la noche, ¿sabes cuál es la oración típica en la noche? ¿Cuál es la oración típica en la noche? Señor, voy a acostarme, en paz me acostaré, ese texto se lo sabe todo el mundo. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Y después al final decimos, perdóname si en algo te hemos fallado. Hermano, ni nosotros mismos nos acordamos que hicimos mal. Sí, porque estamos diciendo, perdóname si en algo, Señor, te hemos fallado, es porque hemos pecado y no nos hemos arrepentido. Entonces creemos que con eso nos limpiamos, y si viene el Señor en la noche nos vamos con Él. No, hermano. De cada día tiene que haber un corazón arrepentido. Cada día usted tiene que sentir esa necesidad, porque tú tienes un propósito, tú tienes un llamado, y si Dios quiere usarte, pero para usarte tenemos que dejar que Dios nos transforme, que su Espíritu Santo nos renueva, que su Espíritu Santo nos cambie. ¿Cuántos dicen amén? Que nos haga nuevo cada día. No importa lo que haya ahí. Quiero que tenga esa reflexión en su mente. Pablo daba cartas para que mataran, literalmente ordenaba a ser asesino. Rahab era una prostituta. David hizo cosas terribles, pero no dejó de ser un hombre que fue al corazón de Dios. Entonces, vamos a muchas historias en la Biblia. No fue un borracho. Cuando va a la historia, hay muchas historias en la Biblia que muchos reyes y cometieron lo malo. Pero eso hermano, eso no te impide servir a Dios. Lo que te impide servir a Dios es cuando no nos reconocemos lo malo que hacemos, cuando no reconocemos que necesitamos de Él, cuando no reconocemos que Dios quiere limpiarnos para hacernos útiles, un vaso útil. Él nos rompe como el alfarero, nos transforma, nos renueva. Él no importa cuánto hayamos venido de la calle, de cuánto éramos en la calle. Dios me dio el privilegio de conocer a mi esposa, pero Dios me enderezó. Dios hizo algo extraordinario. Dios cambió mi vida, porque le dije, aquí estoy, Señor. Sí, quiero servirte, quiero agradarte. Y Él cambia lo que quiera. Él hace lo que quiera. Solamente quiere ver un corazón dispuesto. Dios necesita. Dios no necesita de nosotros. No pensemos que Dios necesita de mí. Y no, si usted no se levanta, Dios va a levantar a otro. No se preocupe. Así es. Para que no lo creamos a veces orgullosos. Si yo dejo de hacer esto, pues se cae la iglesia. No, hermano. El remanente, eso pensaba Elías. Elías, cuando quema esos 450 profetas de Baal, se expresó: Señor, aquí estoy solo. Este pueblo me abandonó, yo estoy solo, con la palabra que yo estoy solo. Y el Señor le dijo: no. Hay 7,000 rodillas que no han doblado, 7,000 que no se han doblado ante Dios. ¿Vale? Hay un remanente que te levantes o no te levantes, hermano. Dios quiere incitarte cada día más a cumplir tu llamado que Dios puso en tu corazón. Dios quiere incitarte a que trabajemos juntos. Dios quiere incitarte a que tú sirvas en su obra. Él lo quiere hacer. Pero no pienses de que porque no lo haga no va a continuar el evangelio. Sí va a continuar. Amén. Sí va a continuar, porque así a veces no conocemos, pero sí hay. Y somos importantes todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe cuáles son los miembros más importantes? ¿Usted puede vivir sin un brazo? ¿Quién puede vivir sin un brazo? Físicamente. ¿Quién puede vivir sin un brazo? Yo puedo vivir sin un brazo. Yo puedo vivir sin una pierna. Yo puedo vivir sin un dedo. Yo puedo vivir sin aquí. Yo puedo vivir sin esas cosas. Ahora eso lo estás viendo, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Puedes vivir sin tu corazón?
¿Tú lo ves? ¿Lo logras ver? ¿Logras ver tus riñones? ¿Logras ver tu hígado? A veces, muchas veces no los vemos, pero somos importantes. Muchas veces las personas no ven a aquellos que oran, pero son importantes. Y posiblemente más de lo que levantemos nuestras manos, más quizás lo que adoremos, más lo que hacemos. Hay personas que están arrodillados, que están orando y la obra de Dios se mantiene en pie por ellos. Lo que quiero decirte es que no te sientas menospreciado. No te sientas mal. Por lo que Dios te mire, hermano, a veces nos sentimos mal y a veces creemos de que cualquier servicio en la iglesia, pues ese servicio es más importante por el rango que tiene. Error. ¿Qué sucediera si? ¿Cuál es el trabajo que nadie quiere hacer? El de la basura. ¿A alguien le gusta trabajar en la basura recogiendo? Bueno, a lo mejor la hora que vale 10 centavos un poquito puede ser, o la botellita. Pero yo, ¿a alguien le gusta trabajar en la basura? No. ¿Qué sucediera si no hubiera trabajadores en la basura? ¿Dónde estaría la basura ahí en su departamento? Al techo. ¿Pudiera salir? ¿Dónde estaría el olor? Ahora, no le vemos importancia, pero si dejaran de hacerlo. Si dejaran de hacerlo. ¿Alguien sabe lo que es un buitre? Que se come los animales muertos, ¿lo conoce? El agua le decimos en Cuba. ¿Alguien conoce eso? El agua muy malo. ¿Qué pasa si ellos no se comen el animal muerto? ¿Dónde estaría la peste? Entonces lo que quiero decir es que no somos, a veces no creemos importante lo que hacemos, pero somos importantes lo que hacemos. Somos diferentes. Tienen diferentes funciones, pero todos somos importantes. En la obra del Señor, el que viene, el que te recibe, el que te da la mano, el que barra el templo, el que le enciende, apaga las luces, quien sea, hermano, somos importantes. Aleluya, amén. No somos más que somos todos iguales. Y Dios quiere constantemente que usted ponga el llamado en sus manos y que te arrepientas si cualquier cosa que necesite ser moldeado. Dios, aquí estoy. Yo quiero que tú me llenes cada día más. Quiero hacer cosas para ti, quiero servirte a ti. Es lo importante, Dios te está llamando. Recuerda el título. Dios quiere usarte para su gloria, sin importar lo que eras antes, como lo hizo con Rahab la prostituta, que le dio la bendición de ser la tatarabuela de David y participar en la gloria de Jesús. Lo puede hacer con usted. Amén. Sea el pecado que sea, lo puede hacer con usted. Haya gente que puede hacerlo. Lo hizo con David, lo hizo con todo. Puede hacer con usted, hermano. Así que está dispuesto constantemente a venir a los pies y decir: Señor, aquí estoy. Quiero que me renueve cada día. Quiero que me llene cada día más de tu amor, de tu misericordia. Yo quiero dejar ahora. Cuando usted se levante ahí y usted le pida perdón al Señor por todo, no cambie con la culpa. Sí, porque a veces el Señor te dice: bueno, ahora quiero que tú hagas esto. Oh, no, Señor, no tengo condición. Esa es una. Y el otro problema es que a veces miramos que dicen los demás. Ese es peor todavía. Preocúpate por lo que diga Dios. Un pastor en una predicación. Recuerda llegar un ayuno, y el pastor llegó a un ayuno, y cuando estaba pasando por el ayuno, unos hermanos hay hermanos que oran alto y unos bajitos, y había un hermano orando alto y decía: Señor, sácate el pastor de aquí. Que pasa el pastor y vea esa escena ahí: saca el pastor de aquí, no lo queremos, Señor. Padre, el pastor pasa por ahí, escucha el comentario y se va. Y en una de sus mensajes dice: si estamos aquí es porque hemos venido a agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el problema. Si nosotros buscamos la aprobación de los hombres, estamos mal. Con los hombres nunca se queda bien. Aleluya, así es. Estamos mal. Buscamos la aprobación de Dios constantemente, pero ¿qué será? El pastor quizás no contraatacó al hermano porque se cuenta. Lo que quiso enseñar es: tú tienes que buscar siempre la dirección de Dios. Si Dios te mandó a hacer esto, hágalo. Aunque las personas quieran o no quieran, eso no te preocupes por el qué dicen las personas, si aquí o allá. Las personas no pueden gobernar tu vida, a menos que tú quieras. Si no, te va a pasar igual que la historia de aquel asno, venía un ancianito en un burrito se conoce bien. Venía en un burrito el ancianito y un niño. Venía el niño y el ancianito arriba, y el niño con el burrito aquí para montarse los dos. Y cuando pasa por una ciudad, ¿qué le dicen? ¿Pero qué abusador es ese anciano? En vez de montar al niño y bajarse él, pues no lo hace. Se baja el anciano cuando oye ese comentario y monta al niño. El ancianito viene ahí cojeando y de momento dice, pasa por una ciudad y le dice: ¿pero qué abusador es ese niño? Él está más joven que ese anciano. Venga aquello y dice el niño: bueno, ahora sí, vamos a bajar, vamos a subirnos los dos, porque ya vemos que ni uno ni otro. Se suben los dos, pasan por la ciudad y dice: ¿pero qué abusadores esos van a matar al pobre animalito? Dice: se bajan los dos
Y ahora van de mano con el burrito. Cuando pasan por otra persona dicen, pero mira qué bobos son. ¿Bobos se entiende bobos? Sí, amén. Pero mira qué bobos son. En vez de ir montado, ahora va caminando. Lo que quiero decirles es que muchas personas no van a quedar bien. Hagan lo que hagan, te comporten como te comporten. Siempre personas que no van a quedar bien. Por lo tanto, siempre trata de quedar bien con Dios. Si tú te arrepientes, no te preocupes porque las personas vean tu cambio, hagan lo que tengan que hacer. Eso no te preocupes. Preocúpate porque tú de corazón te hayas entregado a los pies del Señor, el Señor, aquí estoy, y te haya redimido y te haya cambiado. Preocúpate por eso. Preocúpate. Somos todos, pensamos diferente. Preocúpate por quien te acuse por lo que hiciste hace una semana. Preocúpate. Ahora preocúpate porque te hayas arrepentido. Ahí sí. Porque si viene Cristo te queda y entonces ahí vas a tener consecuencias. Pero eso es lo que queremos decirte, hermano. Dios puede usarte, no importa lo que necesitas. Pues es muy importante que sepamos de que Dios quiere usarnos. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, lo que hayamos hecho ayer, hoy, lo que importa es que Dios quiere un corazón limpio y Dios quiere restaurarte, Dios quiere usarte para su gloria y cumplir su propósito. Así que anímense en el nombre del Señor. Dile, Señor, aquí estoy, quiero cumplir el llamado que tú me mandaste a hacer, quiero servir en esta gran nación, en esta gran iglesia. ¿En qué podemos servir? ¿En qué podemos ayudar? ¿En qué podemos...? Ahí estamos, a veces estamos. Nosotros en Cuba queríamos que la gente viniera. Y de momento mi esposa cantaba, yo predicaba que mi esposa no predicaba al principio, ella no quería predicar. Y después que Dios la levantó, empezó a predicar, y hermano, Dios la ha bendecido grandemente. Era una predicadora extraordinaria. Pero ella no quería, eso me tocaba a mí, 800 predicaciones en un año. Padre mío, eso estaba complicado. Porque no había quien se levantara a predicar, no había quien se levantara a cantar, no había quien tenía que dirigir casi todos los departamentos. Terrible, ¿no? Lo que pasamos nosotros. Pero Dios después empezó a levantar y empezó a levantar. Y cuando toca una iglesia de campo es más complicado. Con una iglesia de campo no es como una iglesia de pueblo. Porque los que nacen en el campo no tienen la letra que tienen los del pueblo. Entonces cuando en el pueblo se forman 10 predicadores, en el campo se forman 2. En el campo significa iglesias que están bien apartadas. Entonces, eso era otro lo que nos tocaba lidiar. Pero Dios, hermano, entonces nosotros como pastores siempre queremos personas que estén dispuestos a cumplir el llamado de Dios. Ahí Dios está dispuesto a usarte poderosamente. Invito a estar orando. Si usted desea, el grupo se puede pasar. Si usted quiere decir, Señor, aquí está mi vida, yo quiero que tú me uses poderosamente y siente venir al altar, pues vamos a hacer una oración especial por cada uno de ustedes. Si usted quiere levantar su mano, usted está, no tenga pena, hermano. No tenga pena, con el Señor no puede tener pena. Ahora, si va a Ana, cuando estaba ahí en el altar, empezó a llorar y llorar, y hasta ahí estaba el sacerdote y está ebrio. No importa quién te mire, bueno, cuando estás en la presencia de Dios, usted no tiene que preocuparse por más nadie. A veces nos preocupamos que si venimos aquí, pues aquí me están mirando. Miren, hermano, estamos buscando entonces la aprobación de la gente, nos estamos yendo. Entonces es mejor buscar la bendición de Dios, por eso no tenga pena cuando sienta venir al altar. Cuando sientas arrodillarte, venir ahí y decirle, Señor, aquí estoy. De la manera que sea, no quiere decir que ahí en el banco que usted esté, usted se conecta con el Señor, puede recibir igual. No netamente tiene que ser aquí, pero siempre a veces hacemos un llamado porque queremos orar por usted, quizás por la mano, bendecirle, y es importante. Así que si siente de parte de Dios pasar porque quiere que Dios te use grandemente, donde quiera, la posición que usted quiera, pues usted puede pasar al altar. También si hay algún hermano que esté enfermo, queremos orar por alguno que esté pasando por alguna enfermedad, por algún proceso, que tenga que enfrentar quizás una cirugía, lo que tenga que hacer, pues también le pido que pase a este lugar, a esta parte acá, si usted desea. Queremos orar por cada uno de los que están enfermos y por aquellos que están pasando por dificultades. Pues el altar está abierto, solamente usted decida qué es lo que quiere hacer. Solamente usted decida, Señor, aquí estoy.